Hola a todos y todas, esto es Rincón de Alex y Alex soy yo. Hoy voy a hablaros de una pequeña lista de cosas a tener en cuenta a la hora de escribir una novela. ¡Vamos allá! Hace tiempo decidí escribir una pequeña lista en un documento de cosas a tener en cuenta a la hora de escribir una novela. Como detalle, como anotación, como apuntes, para luego, pues algún día revisarlo. Que al final, pues con el paso del tiempo, cuando vas desarrollando varias novelas y ya vas practicando, pues ya no te hace falta. Pero me pareció interesante transmitirosla para, pues si os puede servir, pues que os sirva de pequeño apoyo a la hora de escribir una novela. Y si algún detalle se os ha podido pasar por alto, pues podéis revisar este vídeo y así pues no se os pasará. El primer detalle que tengo aquí anotado, el primer detalle de la lista es la herramienta de contar y mostrar, la diferencia entre una cosa y otra. O sea, tener en cuenta que debes estar ampliando ambas cosas. ¿Qué significa? Pues, bueno, supongo que ya la mayoría ya sabréis de qué va esto, porque también tengo un vídeo al principio sobre el principio del canal hablando de ello, y me imagino que lo conoceréis por otros medios, pero yo lo cuento en este vídeo suponiendo que no tengáis ni idea. O sea, yo supongo que no tenéis ni idea y os lo cuento. Contar y mostrar es la diferencia entre contar, narrar o mostrar los sentimientos o las acciones de un personaje. Es decir, si un personaje está nervioso y está en una cafetería, pues contar sería contar que Pedro está nervioso. Y cuentas la acción, está dando golpes en el suelo, con el pie, está masticando el lapicero, o sea, el capuchón de un boli, y no para de mirar a todas partes. Y al final, a continuación, dices, estaba nervioso. Pues ahí estarías contándole al lector que estaba nervioso. Sin embargo, mostrar sería estar mostrando esas acciones que acabo de comentar, que estaba golpecitos en el suelo, estaba mordiendo el capuchón, mira para todos lados, pero no le cuentas que está nervioso. Si no, le estás mostrando. Y el lector, pues ya vive con el lector, o sea, el lector vive con el protagonista ese nerviosismo y entiende que está nervioso. Pues esa es la diferencia entre contar y mostrar. Y debe ser importante en tu novela contar en algunos momentos y mostrar en otros. O sea, contar en momentos en los que no es tan importante mostrar, sino que la más importante que la narración avance, y mostrar en momentos en los que sí que es importante caracterizar a tu personaje. Si cuentas demasiado, la novela carecerá de profundidad y irá muy fluida, y si muestras demasiado, pues la novela se expandirá demasiado, que tendrá será demasiado extensa. O sea, no lo digo por la extensión, sino que será demasiado pesada. Y si cuentas, pues parecerá que está vacía. Así que la medida justa entre las dos herramientas es lo fundamental. Mantener la intriga. Esto es importante en la mayoría de géneros, por lo menos que si no es un género de misterio o suspense, que sí que es fundamental, en otras novelas que por lo menos no sea súper predecible, que no sea una novela muy predecible, que al menos pues tu historia tenga un cierto interés para el lector y que no sepa de antemano cómo va a terminar o que le agrade hacerle llegar a ese final. Tipo de narrador. Esto es fundamental, está claro, esto no se os puede olvidar, porque a la hora de escribir una historia, pues está claro que tenéis que elegir el narrador. Es muy probable que directamente ni lo pienses y escribas en tercera persona y en tercera persona y en omnisciente, que es lo típico, y en tiempo verbal de pasado. Pero si te paras a pensar un poquito en este aspecto, tal vez te des cuenta que a lo mejor prefieras un primera persona, o un narrador cámara, o un tiempo narración en tiempo presente, o no sé, es que hay muchas posibilidades. O sea, que a lo mejor si te pones a analizar un poquito cómo va a ser tu historia, pues a lo mejor ves que otro tipo de narrador te encaja más. ¿Cómo y cuándo usar los diálogos? Esto es un detalle también importante porque no siempre va a requerir la narración un diálogo y no siempre va a querer que omitas ese diálogo. O sea, hay momentos en los que el diálogo es fundamental, o sea, es preciso que lo utilices, y momentos en los que es mejor narrar. Tal vez para adelantar, para agilizar esa narración,
o porque el diálogo sí que va a aportar un detalle importante. O sea, un diálogo no debes colocarlo porque sí, porque te apetezca. Digo, mira, bueno, pues se encuentran dos personas y van a hablar. Sino, el diálogo debe estar puesto, debes utilizarlo solo cuando vaya a aportar un dato importante. Ya sea una caracterización de un personaje, una caracterización de ambientación del lugar, del momento, o ver cómo a lo mejor se encuentra una persona desconocida, pues quieres ver cómo se expresa, cómo se mueve, lo que he comentado, la caracterización del personaje. Es decir, si tu diálogo que quieres colocar no te aporta nada, que simplemente es un hola, buenos días, ¿qué tal? Voy al trabajo como todos los días. Ah, sí, muy bien. Pues ayer también yo fui a trabajar y hoy hace mucha calor. Pues es un diálogo que a lo mejor, si no quieres transmitir que el personaje es aburrido y que simplemente tiene una rutina aburrida y monótona, que a lo mejor es lo que quieres transmitir, si no quieres transmitir eso, entonces ese diálogo sobra. Si lo que quieres es transmitir eso, pues entonces sí, porque estás transmitiendo precisamente eso, que el lector tiene una vida rutinaria y monótona. Pero si no quieres transmitir eso, entonces es mejor que ese pequeño fragmento lo narres, porque lo importante va a ser cuando, pues, lo que le suceda más adelante a ese protagonista, a ese personaje. Siguiente punto, desarrollar la voz del personaje. Y esto se refiere al punto de vista. O sea, si tú estás dentro de ese personaje, el personaje está narrándolo, debes desarrollar ese punto de vista, esa forma de ver el mundo de ese personaje, porque no todo el mundo va a expresarse o a contarnos al lector de la misma forma los hechos que está viviendo. Si esto es un narrador omnisciente que está alejado de esa voz del protagonista, entonces no te influye este aspecto. Pero si es un primera persona, es fundamental porque debemos dotar a esa voz del personaje de las características, la caracterización de ese protagonista. Si el protagonista es muy impulsivo o muy descuidado o muy subjetivo o muy crítico, pues eso debe notarse en esa voz del personaje. Colocar acción y construir elementos para ella. Esto es también muy importante y es algo que debemos pensar a la hora de estructurar nuestra novela y es pues los momentos de acción que va a tener tu novela y que sean causales, o sea, que sucedan de forma natural, que no estén impostados de forma artificial, que de repente se origine una escena de acción sin venir a cuento. Así que es algo a tener en cuenta a la hora antes de escribir tu novela, cuando estás desarrollando tu estructura. Colocar las escenas de acción que va a tener dicha novela. Los escenarios. Esto es también un detalle muy importante que suele quedar relegado en un segundo plano hasta que hace falta. Y es que tu escenario debe también estar construido, debes construir tu escenario antes de, pues, o mientras estás desarrollando tu novela, para que cuando tus personajes vayan a visitarlo, lo pisen, pues tú ya tengas claro cómo va a ser ese escenario, qué es lo que quieres contar o mostrar de ese escenario y qué lugares de qué manera van a visitar dicho escenario o van a recorrerlo. De qué manera van a recorrer dicho escenario. Caracterizar a los personajes. Esto es algo que ya va unido con la construcción de tus personajes. Si, bueno, puede ser que tú tengas una idea muy básica de tus personajes, pues es el momento de desarrollarlos, de profundizar en ellos y añadirles una caracterización a cada uno de ellos. Para ello es fundamental, es muy importante, o por lo menos aconsejable, que realices esa pequeña ficha técnica de los personajes, donde pongas sus gustos, su carácter, sus defectos, sus virtudes y pues esos pequeños rasgos característicos que lo van a diferenciar de otros, forma de pensar, objetivo de la historia y de modo que cuando vayas a utilizar estos personajes tú ya los conozcas como si fuera un amigo tuyo o un familiar y puedas realizar mostrar, contar sus acciones, sus diálogos, de manera que no tengas o sea, que sepas ya cómo va a reaccionar. Crear el desencadenante y el conflicto del personaje. Es decir, lo que va a romper con la situación de equilibrio inicial que tiene el personaje al principio de la historia
y el conflicto al que se va a enfrentar dicho personaje, dicho protagonista. Por ejemplo, si está viviendo una vida rutinaria, pues algo que rompe los esquemas. Por ejemplo, que han secuestrado a su madre. Pues entonces eso rompe con la situación de equilibrio inicial y el conflicto pues sería qué hacer para, qué sería lo mejor para poder ayudar a la madre, para poder encontrar a la madre. Una vez tengas esto, debes planificar, diseñar bien el inicio, nudo y desenlace. O sea, la trama de 3 actos, la trama clásica, en la que, la historia va a navegar, ¿no? El inicio, el nudo y luego el desenlace. Debes planificarlo bien a la hora de pensar tu historia para que luego solo tengas que continuarla, solo tengas que seguirla. Y quedándonos en este punto, es muy importante también puede ser muy importante pensar el tipo de inicio que va a tener tu historia. Tu historia va a empezar con un in media res, que estás contando algo mitad de la historia y luego echas hacia atrás. Va a empezar con un inicio lento en el que el protagonista nos cuenta su situación de equilibrio inicial, su rutina diaria. O por el contrario, la acción va a empezar va a empezar nada más empezar la historia y luego ya empieza, echa la vista hacia atrás y te cuenta cómo es su vida rutinaria que ha tenido que dejar atrás. Eso es una decisión que debes pensar, que todos debemos pensar cuando planificamos nuestra novela y probar a ver con qué tipo de inicio, con qué inicio va a mejorar, va a funcionar más o menos la historia. Y por último, no nos podemos olvidar de las subtramas. Detalle que puede pasar inadvertido porque nos centramos en el protagonista y los secundarios que le acompañan y podemos olvidarnos de esas subtramas que son tan o más importantes que la trama principal, ya que darán amplitud a tu historia y mayor variedad. O sea, el lector podrá ver un universo más completo. Y pues eso, entonces debemos pensar las tramas que van a tener tus personajes secundarios o una trama secundaria o una subtrama de propio protagonista que puede tener tanto la trama principal que va a protagonizar como a protagonizar una pequeña subtrama junto a otro secundario o por su cuenta. Pero estas subtramas deben estar cohesionadas y unidas a la trama principal, no pueden ir por su cuenta y que luego no se comuniquen con la trama principal. Todo debe estar unido y que a la hora de que termine la historia te quede todo, se unan todas y queden explicadas, que no quede ningún dato, ningún cabo suelto. Y nada más, hasta aquí este pequeño repaso de la lista de cosas a tener en cuenta a la hora de escribir una novela. Sé que hay muchos vídeos, que he hecho muchos vídeos y seguiré haciendo hablando de esto, pero es que es un tema que da para mucho y se puede contar de muchas maneras, o sea, se puede realizar muchos vídeos de diferentes formas para planificar una novela porque es un tema muy extenso, o sea, realmente es algo complejo y que debes tener mucha atención en muchos aspectos. Y nada más, no me enrollo más. Espero que os haya servido este vídeo y que os haya gustado. Cualquier cosa dejadlo en los comentarios como siempre os digo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espera, si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like y suscríbete, que es gratis. También te dejo aquí a mi lado mis redes por si quieres seguirme en alguna de ellas. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.